Bueno, para mí la verdad es que es un placer estar aquí. Como ha dicho Pablo, he venido varias veces y he colaborado con el Servicio Cántabro de Salud y con la Universidad de Cantabria, y hablar de calidad, de seguridad y de valor, pues es lo que me gusta, con lo cual estoy encantada de poder estar con vosotros y poder compartir nuestra experiencia. Dicen que el 85% de nuestras decisiones están basadas en emociones. Fijaros si es importante conocer cuáles son las emociones que tienen las personas que atendemos, si queremos generar cambios de actitud, adherencia a tratamiento o cambios de los propios profesionales. Y es que además, cuando preguntamos a las personas que atendemos, estas son algunas de las frases que nos dicen. Lo voy a mirar ahí porque aquí es imposible, no veo nada ni con gafas. Pero es verdad que cuando estamos con los pacientes que atendemos nos dicen frases de este tipo. Pues desde me hice más pequeña, y esto te lo dice en un taller una mujer con cáncer de mama, o, por ejemplo, paciente con Parkinson avanzado que te dice, pues la psiquiatra me ha recomendado que acuda sola a su consulta, sobre todo para poder hablar de cosas que no te atreves a hablar con tu compañero o compañera que es cuidador y que tiene la carga emocional y la carga de cuidados que tiene un cuidador. O se te cae el alma al suelo, luego sales y dices, es lo que toca. O como, por ejemplo, pues efectivamente a un paciente con Parkinson avanzado pues le absorbe la enfermedad, ¿no? Y son frases que te dicen y que detrás lo que hay son emociones. Aquí os traigo de todas las sesiones que hacemos con pacientes, que luego veréis qué tipo de metodologías utilizamos, lo que identificamos sobre todo son emociones, y lo que aparece a la izquierda son las emociones que habitualmente tiene la gente que viene a los hospitales o a los centros de atención primaria. La gente no viene a un hospital porque quiera ni va a un centro porque quiera, ¿no? Pues tiene agobio, tiene sensación de angustia, ansiedad, confusión, se da mucha información a la vez y en un momento complejo, desesperación porque no saben cuál va a ser cómo se va a resolver o si se va a resolver, enfado, devastación si te dan un diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa, por ejemplo, estrés, vete a hacer, ¿no? Te empiezan a decir, tienes que ir a pedir citas, tienes que ir a hacerte esta prueba y dentro de X tiempo tienes que... Bueno, ahí genera muchísimo estrés. Incertidumbre, inferioridad, esa es una de las emociones que también sienten cuando les preguntamos. Inseguridad, intranquilidad, nerviosismo, shock, soledad, terror y tristeza. Parece terrible, ¿no? Pero también hay muchas emociones positivas que trasladan los y las pacientes en los talleres, ¿no? La aceptación, que, bueno, que es más una emoción neutra o, ¿no?, de asimilación. Alivio cuando dan con un diagnóstico o cuando les informamos y ya entran en el circuito. Confianza en los profesionales porque ya están en el sitio donde les dan el camino o la hoja de ruta. Euforia, si se ha resuelto la enfermedad bien, por ejemplo. Optimismo, resignación y seguridad. Estas son las emociones y es importante conocerlas y es importante conocer cuáles son los momentos en que se generan esas emociones, porque desde ahí podemos rediseñar los procesos, rediseñar las intervenciones y plantearnos cuáles son los momentos en los que tenemos que tener más cuidado a la hora de educar, informar o comunicar, ¿no? Y esto es lo que se llama experiencia de paciente, que cada vez se escucha más, ¿no? Es el conjunto de situaciones vividas. Y esos son los encuentros vividos, los puntos de interacción con cada persona, con cada profesional, con hasta un cartel en el que estamos poniendo apaga el móvil, no molestar o no toques hasta que salga a avisarte. Todo eso es también interacción con el sistema. Y esas interacciones generan una experiencia del paciente, ¿no? También, además de los pacientes, también están los profesionales, porque los profesionales también dicen, claro, yo ante estas situaciones, pues no sé, a veces, ¿no? ¿Qué más puedo hacer si no se está tomando la medicación? Yo ya es que no sé qué más hacer, cómo consigo la adherencia. O, claro que se lo he explicado, pero no se entera. O algunas frases que nos han dicho los profesionales en los talleres. Es que algunas preguntas no las sé ni contestar yo. O nos falta formación en habilidades de comunicación.
se da mucha formación de comunicación, probablemente en la residencia, pero luego cuando ya pasas a la práctica asistencial igual no se refuerza tanto ese tipo de conocimiento más soft y solo nos formamos o continuamos con una formación continuada en habilidades más técnicas, ¿no? Os voy a poner un vídeo que yo creo que representa, a ver si soy capaz. Hemos echado un vistazo a las ecografías y hemos escuchado su historial médico. No todo el mundo puede verme el pecho en la primera cita. Tenemos a una auténtica paciente de cáncer. Futuros médicos, háganle preguntas reales. ¿Sí? ¿Ha considerado un protocolo basado en quimio? No, estoy segura de lo que significa. Sí, la señora Jamieson está en un ensayo clínico que emplea la quimioterapia. ¿Usted? ¿Cuál era el índice de Breslow en su primera extracción de nebus displásicos? De nuevo, no he entendido nada. El nebus displásico es un lunar. ¡Oh! ¿Sí? Bien, pues... lo que puedo deciros es que me quitaron cosas de la espalda. ¿Sí? Como paciente de cáncer, ¿qué consejo les daría a los jóvenes médicos? Deja de teclear y mírame. Miradme. Tenéis que mirar al paciente, hablar su idioma y nada de términos médicos. Tenéis que preguntarnos cómo nos sentimos, no cómo se siente nuestro cáncer, porque estamos acojonados. Y cuando os digamos eso, no os atreváis a poner esa cara de susto que ponéis. Sois nuestros salvadores, os guste o no. Actuad como tales, nuestras vidas están en vuestras manitas tecleadoras. Por favor, escuchadnos. Algo más de 2 minutos. Recordad nuestros nombres. ¿Sabe, Dr. Sherman? Lee Fallon es una persona. No es solo una baja de su ensayo. Y cuando las cosas se pongan feas, feas de verdad, cogednos fuerte de la mano. No nos soltéis. Puede que seáis la última persona que veamos en vida. Si eso os asusta, no deberíais ser médicos del cáncer. Seamos más optimistas, señora James. ¡No haga eso! No nos digáis cómo debemos sentirnos. Nos morimos. Así es como nos sentimos. Gracias por escucharme. Bueno, pretende un poco traer aquí la voz que os he trasladado antes, pero no deja de ser la realidad. A veces hablamos en lenguajes diferentes y en frecuencias diferentes y bueno, pues es importante acordarnos cuando hablamos de atención basada en valor o de orientación a valor de qué es lo que realmente importa, ¿no? Y la realidad es que todo esto responde también, y lo que se va viendo es que hay una creciente preocupación por escuchar y acercarnos a estas necesidades de otra manera. Una buena experiencia puede promover la adherencia, como comentaba antes, o mejorar resultados y aumentar la satisfacción, pero una mala experiencia pues puede generar desconfianza con el profesional, estrés o una percepción negativa, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la razón de por qué está tan en el centro el tema de la experiencia de paciente o la orientación a la atención basada en valor. La participación activa de las personas en la mejora de procesos y en el rediseño de procesos es algo que cada vez más se ve. Son metodologías normalmente que vienen de otros ámbitos que tradicionalmente han venido del sector empresarial, el service design o el design thinking, pero de un tiempo a esta parte yo creo que nos encontramos cada vez más que en los servicios de salud se utiliza para rediseñar los procesos con este enfoque centrado en la persona. En nuestra organización lo hacemos utilizando diferentes instrumentos, pues desde el Service Safari, que no deja de ser perseguir y ver y observar, como si fuera a ser un safari, cómo reaccionan los pacientes o entrevistar a los pacientes y a familias y a profesionales. Quiero subrayar que también en estos elementos lo aplicamos también a profesionales, no solo a pacientes.
Entrevistas en profundidad, que esto se viene haciendo. Probablemente este tipo de instrumentos en algunos casos se vienen utilizando en investigación, pero es verdad que en la práctica diaria, en la calidad asistencial, es algo que hasta ahora pues, no se venía utilizando tanto, ¿no? Utilizamos los mapas de empatía o de contexto y luego los talleres con pacientes para luego traducirlo en un mapa de experiencia de paciente o Customer Journey Map o Patient Journey Map. Este es un ejemplo que yo creo que ya habréis visto porque seguramente habéis participado en algún proyecto en el que se utiliza este tipo de herramientas, donde se mapea todo el proceso asistencial con los pacientes, nos trasladan sus emociones en los diferentes momentos de las interacciones que tienen con el sistema, nos hablan de su mapa emocional, su mapa de minas emocional, y eso nos da pistas de pues, cuáles son los momentos en los que puede estar más abierto, menos abierto y qué tipo de intervención podemos hacer, ¿no? Y algo muy interesante y es el que te aporten también mejoras, no solo de satisfacción, sino sobre todo mejoras que ayuden a que ese paciente entienda mejor la enfermedad, se adhiera mejor al proceso y bueno, realmente, de hecho, la gran mayoría de las áreas de mejora que nos trasladan son comunicación. Hoy por la mañana yo venía de estar en una reunión con la Asociación de Fibrosis Quística, donde habíamos hecho este ejercicio también y estábamos poniendo en común, pues después de 2 años de equipo de mejora, pues qué mejoras habíamos conseguido implantar de esta experiencia de paciente que habíamos hecho. Y es que la gran mayoría, y es lo que piden, es información y comunicación, e información veraz y educación. Es eso y organización, revisión de circuitos, revisión de aspectos que no aportan absolutamente ningún valor, donde podemos hacer una no presencial porque estamos mandándole al paciente con una hoja. Hay muchos ámbitos de mejora de calidad asistencial que nos lo están diciendo los pacientes. No he traído aquí, pero tenemos también un Journey Map que hicimos en el hospital de día y los pacientes ven también los problemas de seguridad, lo ven todo. Están ahí secuestrados y secuestradas horas y lo ven absolutamente todo. Son una fuente, además, de aportar mejoras muy potente. Este enfoque lo llevamos implementando desde hace bastante tiempo. Empezamos en el 2013, tímidamente, pero sí es verdad que a partir del 17-18 es cuando hemos empezado a utilizarlo con más intensidad, sobre todo coincidiendo cuando hemos empezado con toda la estrategia de atención basada en el valor o medición de resultados en salud que os voy a contar un poco a continuación. Lo venimos aplicando pues, cada vez que queremos rediseñar un proceso o ya no vale solo con que los profesionales se junten. Primero, preguntamos a los pacientes y todo lo que hacemos intentamos contrastarlo con pacientes porque nos aportan, son los que lo van a utilizar, con lo cual sí o sí les tenemos que preguntar, ¿no? Y desde que empezamos, bueno, pues sí que hemos hecho unas 24 rutas asistenciales, sobre 24 condiciones médicas hemos trabajado, hemos dado voz a más de 219 pacientes y con un volumen importante de áreas de mejoras identificadas, ¿no? Y algo que a mí me parece importante, luego las áreas de mejora algunas son sencillas y otras son cambios organizativos importantes que no los puedes hacer de la noche a la mañana y requiere de más tiempo, ¿no? Pero sí que es verdad, yo creo que esto también es importante, a las personas que participan en los talleres, luego les damos un feedback. Pasado el tiempo, según vayamos implementando las mejoras, a esas personas les trasladamos también qué es lo que hemos puesto en marcha, porque han sido generosos y generosas en compartir sus necesidades, en abrirse muchas veces en canal, porque se abren emocionalmente, y eso es importante también, agradecer cómo están aportando a la calidad del sistema, ¿no? Os traigo aquí, no con la idea de profundizar en el modelo para nada, pero yo creo que sí que es importante. Todo este camino recorrido desde el 2013 nos ha ayudado a identificar cuáles son los elementos clave cuando hablamos de humanización. Y bueno, en base a todas las fuentes de información que tenemos de los diferentes talleres y de otros instrumentos que utilizamos para captar la voz de pacientes, y junto con una revisión bibliográfica que hemos hecho de diferentes modelos que hay de humanización a nivel del Estado, a nivel internacional, hemos confeccionado un modelo que sirve contra el cual evaluarte y marcarte un plan de mejora, y cada una de estas cajas tiene
pues muchas más cajitas, ¿no? Y tocamos el ámbito de la cultura y del liderazgo, la parte de las necesidades básicas, desde el dolor o la paliatividad, o sea, elementos que son esenciales en el proceso asistencial, la participación e implicación en todos los ámbitos, desde la parte más macro, más meso o más en la propia consulta, implicación de las familias también en la asistencia, la accesibilidad. La accesibilidad es básico, es un elemento de calidad asistencial básico. Y no solo la accesibilidad, sino también que las personas se puedan anticipar y saber cuándo les van a operar, que se puedan organizar. Esto es como un moonshot, ¿no? Esto es un viaje a la luna, pero sí que es verdad que tenemos que por lo menos intentar trabajar en ese tiempo, ¿no? en ese elemento. Y también la digitalización. A veces toca esperar, bueno, pues en esos elementos en ese tiempo podemos utilizar instrumentos digitales para hacer las esperas diferentes o acceder a otro tipo de asistencia que no sea la presencial, ¿no? El entorno, y del entorno luego comentaré también un poquito, y el bienestar profesional. El otro día, viendo una empresa, una startup que trabaja en temas de inteligencia artificial y con un enfoque muy tecnológico, y son muy, muy buenos, pero una de las cosas que decían era que ellos eran talent-centric, y es que se centran en el talento interno, en las profesionales que tienen, ¿no? Y porque si cuidas a tus profesionales, los resultados también van a ser buenos. O sea, entonces, bueno, pues es fundamental también trabajar la parte del bienestar de los profesionales. Ese es el modelo que tenemos y con el que ahora trabajamos, pero bueno, a raíz de todas las sesiones que hemos hecho y de estas fuentes de información que hemos utilizado, bueno, pues hemos avanzado en lo que nos piden los pacientes: mejorar la comunicación, generar mucho contenido fiable y accesible, teniendo en cuenta lo que en cada una de esas condiciones médicas nos han pedido. Y también en la digitalización, ¿no? Y la digitalización, antes comentaba que cuando mapeamos el proceso y de repente a un paciente le hacemos ir y venir de un lado para otro, dices, pues igual podemos hacer atención asíncrona, y eso se ha dado. En esa revisión de procesos, pues hemos empezado a plantear el uso de carpeta salud para la atención asíncrona con dudas de determinados pacientes crónicos, ¿no? Bueno, pues ayuda, además de la recogida de los PROM, que luego os comentaré un poco más, que son las encuestas de calidad de vida y estado funcional de la enfermedad. Por supuesto, mejoras en el proceso asistencial, en los protocolos de cómo tratamos a las personas, en la atención a la diversidad, la agilización o el empoderamiento para prepararse las consultas, por ejemplo, de pacientes crónicos. Y el de humanización de espacios, que cuando se habla de humanización parece que nos quedamos solo con la estética. Hay un concepto, ¿no? Lo mismo que dicen que el lenguaje hace comportamiento, el espacio también hace comportamiento. Son espacios en los que, depende cómo los diseñes y los rediseñes, funcionalmente puedes hacer cosas diferentes. Uno de estos espacios era un espacio donde era una sala de espera con bancadas, que es lo que había en las plantas, pero si tú lo cambias y lo adaptas como si fuera tu sala de estar de casa, ya sé que no es tu casa, pero ahí se ha generado conversaciones entre personas que están solas y que están ingresadas, ¿no? Pues también ayudas a cambiar comportamientos durante la estancia, ¿no? Y no se trata solo de un tema estético, yo creo que hay que ir un poco más hacia qué tipo de cambios quieres establecer dentro de la organización, ¿no? Y luego, bueno, pues evidentemente hay mucho tiempo muerto y muchos elementos que se pueden mejorar durante la estancia y la normalización de una estancia hospitalaria, y esto, bueno, pues nos acompañamos de agentes externos que nos ayudan a mejorar esta situación, ¿no? Trabajar la experiencia de paciente aporta mucho valor en los procesos porque rediseñas procesos, revisas para toda la población y para todos los pacientes que atiendes, pero no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Si queremos hablar de resultados en salud, ayuda, pero no es suficiente. Si queremos hablar de resultados en salud, tenemos que ir a la persona. Tenemos que, si Inés Gallego tiene un problema de salud, tenemos que saber ella cómo evoluciona en su salud, ¿no? Y eso es lo que se denomina atención basada en valor, ¿no? La medicina basada en valor.
Y es que aplicar buenos resultados de salud, y lo ha dicho el consejero en la inauguración, es la misión fundamental. Producir salud es lo que hacemos en el sistema cántabro de salud y en todos los sistemas de salud, ¿no? Y es lo que quiere cualquier profesional, quiere saber qué es lo que hace, no quiere ver solo outputs, sino outcomes. Quiere saber lo que está haciendo, qué impacto tiene en la persona que atendemos, ¿no? No es suficiente solo la valoración técnica, si este dispositivo o esta intervención o esta educación está bien hecha o no, la hemos implementado, está bien, lo mide, sino sobre todo conocer el impacto que está generando en la otra persona. Y eso solo lo podemos hacer de una manera, que es preguntando a la persona. Eso, qué impacto está teniendo en tu día a día y en tu vida, ¿no? Y en tu salud. Y la medición de resultados en salud, que parece algo evidente, obvio y fácil, pues no es tan sencillo. Es más habitual poderte encontrar estas mediciones en investigación probablemente y en servicios en los que tienen un hábito de evaluación continuada es más normal, pero que esté integrado en la práctica asistencial y en la gestión de una organización, pues no es tan habitual, ¿no? Aquí viene el padre de la criatura, ¿no? De la atención basada en valor, que es Michael Porter, que viene del ámbito de la gestión, no es del mundo sanitario, pero bueno, él hablaba ¿no? Cuando hablaba de valor, habla de la relación entre los resultados que alcanzamos en el paciente y que importan al paciente y los costes en los que incurres, ¿no? Al final se trata de, además de lo que a la derecha recogemos con formularios o en la historia clínica o con las analíticas, eso, tenerlo sistematizado y medirlo de manera sistematizada y además incorporar los elementos que aparecen a la izquierda, ¿no? Que tiene que ver con lo que realmente le importa a la persona. Si va a tener dolor, si su vida sexual va a ser la misma o va a cambiar, si volverá al trabajo, si va a seguir sintiendo fatiga toda su vida o cuándo va a poder volver a tener una vida más normalizada, ¿no? Esto parece fácil, no quiere decir que hasta ahora no se midiera, pero sí es verdad que hasta ahora no había un consenso o un elemento catalizador de ese consenso, ¿no? Y aquí es donde ha emergido iChon, que es una fundación sin ánimo de lucro. Quiero subrayar que no es la única que ha trabajado, hay muchas líneas de investigación en temas de calidad de vida y de resultados en salud. No se ha inventado la rueda, la diferencia está en que pone a todos de acuerdo a nivel internacional para ver con qué métricas nos vamos a medir. Y cuando decimos que el cáncer de mama obtiene buenos resultados en salud, ¿con qué lo estamos midiendo, ¿no? Esto lo hace con, ponen en común a nivel internacional determinados profesionales referentes en esa patología y junto además con las asociaciones de pacientes contrasta cuáles son los elementos clave para medir y decir que sí, que el cáncer de mama se mide con esto, con esto y con esto, ¿no? Va por condiciones médicas, pero también está empezando a trabajar en ámbitos que tienen que ver con salud general, no solo en condiciones médicas como, lo digo por la visión también más integradora con la atención primaria. Los principios de estos SET es que va por patología y por diagnóstico, no va por procedimiento, con lo cual si hablamos de cáncer de mama, hablamos de todos los profesionales que trabajan el cáncer de mama, desde radiología a medicina nuclear o oncología o radioterapia. Te define un mínimo de medir, una métrica mínima con la que nos podemos medir. En nuestro caso, luego los profesionales se vienen arriba y quieren medir más, entonces hay que balancear y ver cuál es el término más adecuado. Como decía, están implicados los pacientes porque contrastan cuáles son las encuestas de calidad de vida o estado funcional de la enfermedad que realmente les afecta y son importantes para ellos. Incluye factores de riesgo para poder comparar peras con peras y manzanas con manzanas, y te marca los momentos de recogida tanto de las variables clínicas asistenciales como de los PROM. Y todos los representan de esta manera, ¿no? Hay una parte que habla, en este es el de mama, por ejemplo, que habla de la supervivencia, luego de complicaciones, y en este caso, en el de mama, tiene una esfera inmensa de aspectos que tienen que ver con la calidad de vida.
Mide el estado de ánimo, la imagen física, la disfunción sexual o las relaciones sociales, entre otras cosas, en el caso de cáncer de mama. Y aquí te marca, pues, mídelo en el inicio con el diagnóstico, al de 3 meses después del primer tratamiento, al de 6 meses, al año y así hasta los 10 años. En nuestro caso, la recogida de esta información nos parece que aun no siendo un CROM o una variable clínica pura y dura, queremos que tenga el mismo tratamiento que una variable clínica, con lo cual lo recogemos y se tiene que quedar en la historia clínica. Esto no es una encuesta de satisfacción, lo que responden los pacientes tiene que ver con cómo se sienten desde el punto de vista de su enfermedad y de su salud, con lo cual tiene que ir en la historia clínica. Y eso significa que el uso se hace por los profesionales en la consulta o en el seguimiento que se haga en las mismas, ¿no? Lo hacemos con carpeta salud. Los pacientes tienen acceso en su carpeta salud a la encuesta que les toca contestar por el momento en el que están. También con tablet en la sala de espera o en la consulta de enfermería. Y también, desde luego, pues está el teléfono y está el presencial. Desde luego, lo que tenemos claro es que tenemos que ser multicanal porque las realidades de las personas son muy diferentes. Pero sí que intentamos que entren en carpeta salud, porque además es un ámbito que se quiere dar mayor, se quiere amplificar un poco más, ¿no? Pues desde el uso de la no presencialidad y, bueno, pues digitalizarla también a las personas que puedan estar en esa línea, ¿no? Algo muy importante es el feedback a la persona. Esto es, por ejemplo, este es uno de los gráficos de araña de las diferentes dimensiones de calidad de vida de cáncer de mama de una mujer, y esta es la historia clínica Osabide, la historia clínica Osakidetza, de manera que cuando llega a la consulta el profesional sanitario que le está atendiendo puede ver y anticiparse y ver lo que ha respondido y puede empezar a interactuar con esa persona de otra manera, de una manera individualizada. En el caso de cáncer de mama llevamos recogiendo pacientes desde el año 2019 y empezamos ya a tener, con muchas dificultades, esto no es sencillo, con dificultades porque hemos tenido que ajustar y reajustar los formularios, revisar datos que eran incongruentes, bueno, con muchos ajustes, pero sí que ya estamos empezando a tener resultados y mejoras que se están aplicando a raíz de esta métrica. Pues desde luego lo primero, la coordinación, sobre todo con la figura de la enfermera gestora de casos, que es la que pivota y sobre la que pivota todo el proceso asistencial. Luego también en el ámbito de la cirugía oncoplástica, la parte estética, como la parte de la sexualidad y la autoestima, se había observado además que era el que peor estaba teniendo malos resultados, pues ahí también en el ámbito la cirugía oncológica, bueno, pues también se han incorporado protocolos y nuevas formas de trabajar. Hay un comité multidisciplinar entre radiología, cirugía plástica y gine. Luego, bueno, en el camino también se están incorporando elementos más técnicos como las semillas, ¿no? Pero bueno, son aspectos que también van a la vez y vamos evaluando también los CROM, o sea, los resultados asistenciales, y también pues se está trabajando mucho en la esfera del autocuidado. Bueno, pues con colaboraciones, en este caso, por ejemplo, con la Fundación Estampa, que tiene que ver con la autoimagen, ¿no? Y también, bueno, pues estamos en una plataforma de benchmarking internacional en la que ya tenemos ya definidos indicadores de proceso, indicadores de resultado, indicadores de costes del proceso, y ya podemos empezar a comparar tratamientos, podemos empezar a hablar otro lenguaje y a evaluar cuánto de valor estamos aportando en determinadas intervenciones, ¿no? Este es otro, el caso de uso de cáncer localizado de próstata. Este es en el caso de oncorradiología, que llevan recogiendo pacientes desde el año 2017 y bueno, pues ellos están utilizando los PROM para evaluar diferentes tipos de tratamiento. Este es un caso en el que están probando 2 modelos diferentes de tratamiento en el que implica un número de sesiones menor. Desde el punto de vista clínico no hay diferencias significativas, desde el punto de vista de PROMs y de calidad de vida tampoco. Entonces, bueno, van a continuar evaluando y si sigue siendo los mismos resultados a menor coste, pues aporta más valor, dejarán de hacer las 15 sesiones, que significa no solo coste, sino fijaros lo que significa para una persona que venga 5 días frente a 15 sesiones. No tiene absolutamente nada que ver. Y bueno, pues este es el camino recorrido que hemos tenido, como decía, desde el 2017.
y en lo que estamos trabajando. Pues también sí que quiero subrayar que en aquellas nos encontramos que hay patologías que queremos trabajar, pero que no tenemos un set de indicadores de Aichon. No pasa nada. Lo importante es la metodología que te están planteando, que es que midas resultados clínicos, que midas resultados de calidad de vida, de estado funcional de la enfermedad y luego, bueno, y que midas costes, ¿no? Es verdad que tenemos un sistema de información económica muy potente donde tenemos el coste por paciente, podemos llegar de todo el ciclo de atención, incluyendo la atención primaria, entonces eso lo estamos aplicando ya desde hace tiempo en evaluación económica, ¿no? Lo digo porque no somos talibanes del Aichon, ni que no parezca que estamos aquí ni que tenemos aquí acciones en esto, para nada. Y luego estamos además ahora en este momento, es un momento bueno y oportuno porque en Osakidetza bueno, pues ya han lanzado una estrategia de valor, han aglutinado un poco bueno, pues todas las necesidades que se han identificado y progresivamente vamos a ir aplicando a nivel corporativo la implantación de esta metodología. Se ha empezado con insuficiencia cardíaca, con todos los incluyendo, claro, la atención primaria y incluyendo desde que hay un momento en el que se le pone el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, que no es fácil, y cuál es el momento, en qué momento empieza a andar el sistema, ¿no? Y también, por ejemplo, maternidad, que es uno que vamos a empezar ahora, que ya hemos empezado con la experiencia paciente, pero ya vamos a continuar ahora ya con el diseño de formularios, que coge el embarazo, parto y puerperio pues hasta los 3 meses, que es un proceso que no solo es el parto, sino cómo luego quedan las mujeres después de un proceso de maternidad, ¿no? Aportar valor es rediseñar los procesos en torno a paciente y hacia una atención integrada. No podemos hablar de valor si no hablamos de integración. Tiene que coger todo el ciclo de atención. Las personas tienen la enfermedad, estén en casa o estén en un hospital. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta desde que empezamos a pensar en medir resultados en salud. Estamos hablando de ir hacia una atención personalizada. De aquí el siguiente paso es poder hablar de decisiones compartidas, de no solo presentar ayuda a la toma de decisiones con las decision aids que hay basadas en la evidencia, sino además decir, y en esta organización, con estos profesionales, con esta estructura, tenemos estos resultados en salud, y esto es lo esperable. Hablamos de un cambio de paradigma en el que evaluamos el impacto, los outcomes, la adecuación de los protocolos y la aplicación de recursos donde realmente aportan valor, y más en un momento en el que se cuestiona todo, pues vayamos a donde aportamos valor de verdad. Trabajar la experiencia de paciente aporta mucho a procesos, pero no es suficiente. Lo digo porque a veces, no, estamos trabajando en valor, estoy haciendo experiencia paciente. Estás haciendo experiencia paciente, pero no estás haciendo todo lo que se entiende por valor, el concepto de valor, porque queremos ir a resultados en salud. Cuando hablamos de valor, necesariamente hablamos de datos clínicos, hablamos de datos de paciente y hablamos de costes en todo el ciclo de atención. Y bueno, pues este cambio, porque es un cambio de paradigma, requiere un cambio cultural, pero requiere también de nuevos enfoques y nuevas disciplinas. En esto estamos incorporando disciplinas que hasta ahora, bueno, pues todo esto de la experiencia paciente viene del ámbito más de la antropología, de la sociología o del marketing incluso, ¿no? Entonces, tampoco estamos preparados. La primera vez que presentamos los resultados de un mapa de experiencia paciente, la gente nos miraba como, ¿y esto qué grado de significancia tiene? Y decíamos, no, esto no deja de ser un mapa de minas. Empieza a analizar si esto que está saliendo aquí puede suceder en más de una persona o vamos a tener en cuenta estas realidades, ¿no? Y para eso también hay que coger músculo y al principio cuesta, ¿no? Y yo me quedo con esta frase que me gusta mucho de Maya Angelou, que dice: la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará lo que le hiciste sentir. Y esto es experiencia paciente y es el inicio de aportar valor. Muchas gracias.